Bueno, chicos, la clase que vamos a ver esta semana lleva por nombre Consolidación de la Democracia. La consolidación de la democracia que a través del tiempo se ha venido retomando esta importancia de democracia, ¿cierto? Cómo la democracia llega y se consolida ya como tal en el Estado propio, ¿cierto? Iniciamos nuestra temática con una pregunta. ¿Qué es la democracia? ¿Qué creen ustedes que es la democracia? ¿Qué entiende por democracia usted? A ver, un voluntario que me quiere decir qué es la democracia para usted. La democracia no es como cuando los, los dirigentes de un pueblo, departamento, país, son las decisiones que toman, primero consultan la opinión de los habitantes del pueblo. Bien avisa, es lo que considera avisa. Profe, yo digo que es como una mediadora entre el pueblo y como el gobierno, sí. Una mediación entre gobierno y pueblo, ¿cierto? Lo que dice Dayana, muy bien. El señor el joven Mateo, ¿qué nos dice? ¿Qué piensas, Mateo? ¿Qué es la democracia? Profe, yo diría que la democracia eh, sería tomar en cuenta desde el aspecto político, tomar en cuenta a la sociedad. Claro. Hay que tener en cuenta la sociedad, la participación de cada quien, ¿cierto? Que la democracia es la conciliación del pueblo y para ejercer control, ¿cierto? Pero vamos a definir eso. ¿Qué es democracia? Bueno, ok, chicos. Conociendo sus ideales, nos partimos allí y aclaramos ciertas dudas. Democracia. La democracia es una forma de gobierno del Estado, donde el poder es ejercido por el pueblo, mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas. Etimológicamente, la palabra proviene del griego democratia, que se compone de los términos demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder. Así la democracia es el gobierno del pueblo. Vemos que término, forma de gobierno, democracia, es el poder ejercido del pueblo, ¿cierto? Que mediante ello se encuentran mecanismos legítimos de participación en toma de decisiones políticas. A veces vemos que el Estado, todo Estado de Colombia es un Estado democrático, ¿cierto? No a un Estado, no un Estado, digamos, dictatorial, ¿sí? Un Estado, una aristocracia tampoco, ¿cierto? Colombia en sí es un país que es democrático, que busca la participación de ciudadanos. Por ejemplo, usted se tiene el derecho al voto, ahora a las 8 de la mañana ya ve elecciones de personeros, ¿cierto? Donde usted tiene que participar en ello, ¿cierto? Esto es un Estado democrático, que la democracia busca la unión del pueblo, ¿cierto? Busca que el pueblo mejore, que el pueblo busca nuevas decisiones, ¿cierto? De gobierno que lo lleve a mejorar. Esta decisión de democracia no es nueva, usted lo sabe, ¿cierto? No es nuevo. Esto viene con la antigüedad allá en la antigua Grecia, ¿cierto? En la antigua Grecia se dan las primeras ideologías, primeros principios de la democracia, como comienza ya la conciliación del pueblo. Chicos, antes de seguir, por favor, pueden encender sus cámaras. Vamos a iniciar la clase con encendiendo sus cámaras, chicos, por favor. Quizás Vitola, por favor, Dayana, Mateo, David, ahorita Salón, vamos a encender nuestras cámaras. Daniela Roy, Luna Gariano, María José, vamos a encender las cámaras. María Ángel Álvarez. Muy bien, seguimos. El término democracia es extensivo en las comunidades o grupos organizados donde todos los individuos participan en la forma de decisiones de manera participativa y horizontal. Este término de democracia permite que todas las comunidades de inserción o grupos organizados
participen, ¿cierto? Le corresponde al pueblo participar en la participación de democracia. Hay personas vemos, que no les gusta entrar en participación política porque dicen que la política no les gusta, que la política es la que roba, pero la política es la que define todo. Define salud, define empleo, define educación, define muchas cosas, ¿cierto? Es la que define por todo. Entonces, en sí tenemos que aportarle. En sí es importante la democracia, ¿cierto? En un Estado. ¿Se imagina usted un Estado sin democracia y cómo sería ese Estado sin democracia? Un Estado que usted haría cualquier cosa, ¿cierto? Puede matar y nadie le va a decir que está mal. Puede violar y nadie va a decir que eso está mal. Entonces, para esto se necesita la democracia, para reformar, digamos que fundamento para formar que los derechos del hombre se respeten, ¿cierto? La palabra democracia proviene de los antiguos griegos, quienes establecieron la forma directa de gobierno en Atenas. Todos los hombres adultos se reunían para discutir diferentes temas y votaban levantando las manos. Los esclavos y las mujeres no tenían derecho al voto. Sin embargo, esta forma de gobierno requiere mucho tiempo y resulta prácticamente imposible reunir todo el mundo cada vez que se tiene que tomar una decisión. La palabra democracia, como ya sabemos, viene de los griegos, ¿cierto? Establecieron primero sus ciudades polis, o las polis, las grandes polis, en sus territorios, ¿cierto? Esta aparición de democracia en aquel tiempo no se daba como, listo, vamos a votar, vamos a poner un papelito, el nombre de fulano, y ese fulano va a ser presidente o que va a gobernar la sociedad. Allá era la política, la democracia, era abiertamente, ¿cierto? Abiertamente, en forma como reunirse en una plaza y ahí decidir ciertos ideales, decidir lo que se iba a hacer en aquel tiempo, ¿cierto? Lo mismo, esto no ha cambiado. Hoy en día la democracia vemos que es diferente, ¿cierto? No es abierta ya, no es así que tú estás reunido en una plaza y no, fulano de tal, fulano. Hoy la democracia es que es participativa, ¿cierto? Que usted ejerce el control de su voto, ¿cierto? Que usted sale a votar por una representación transparente, hacer una votación transparente para elegir y ser elegido. Tiene esa participación usted dentro de la democracia, ¿cierto? Que usted puede elegir y que usted sea elegido también. Se puede lanzar el consejo, la alcaldía, ¿sí? Se pueden lanzar a estas actividades políticas, ¿cierto? Entonces, ¿quién los que ejercían el poder, perdón, no el poder, quién los que ejercía el control o podía hacer el voto? Eran los hombres, ¿cierto? Los hombres eran los que se reunían para tomar decisiones políticas, decisiones importantes, ¿cierto? ¿Quién debía ser el alcalde? ¿Quién debía ser el presidente? ¿Quién debía ser el jefe? Lo toman por derecho que todos los hombres adultos se reunían, ¿cierto? Hombres adultos a partir de 18 años. Aquel tiempo no se le tenía control, no se tenía voz ni voto a quién, a los esclavos ni a las mujeres, ¿cierto? Las mujeres no tienen derecho al voto, no tienen decisiones, y después que eso, con el tiempo avanzó, la mujer que siguió sin derecho al voto. De hecho, toma todo poder de control en reuniones, ¿cierto? De decidir, no se le permitió. Vemos que con el tiempo eso cambió. Hoy con el tiempo la mujer sí toma decisiones. Vemos que hay mujeres que han llegado al poder, que han llegado a ser alcaldesa, presidenta, ¿cierto? Y un sinfín de actividades que donde la mujer está ahí y es importante para la sociedad. Por ende, el paso a la democracia directa, en donde la gente vota directamente por determinados temas, a la democracia representativa, donde la gente vota por representantes o políticos para tomar decisiones en su nombre, resultó inevitable en la medida en que se fueron estableciendo democracias en las sociedades más grandes y más complejas. Hoy día siguen existiendo formas de democracia directa, tales como referéndum, petición, plebiscito y propuestas, aunque aparecen más a menudo en las democracias más añejas y son más recursos tecnológicos. Vemos que la democracia directa es aquella participación del pueblo, donde sale a ejercer directamente, ¿cierto? No usted vaya a decidir en esto, las urnas, ¿cierto? Cuando haya elecciones para presidente, ¿cierto? El pueblo se va a manifestar y va a escoger la persona más adecuada
para el cargo, ¿cierto? Más adecuado. Colombia somos 50 millones de habitantes. Entonces, Colombia, el gran porcentaje tiene que sacar el presidente, ¿cierto? Saca el presidente, es el que toma, el que va a representarlo ante una sociedad, ¿cierto? Va a representarlo ante el Estado. Pero vemos que a veces esta representación es engañosa porque tomamos un candidato y el candidato no representa al pueblo, sino que a sus propios intereses. Entonces la democracia aún sigue teniendo aspectos ambiguos, ¿cierto? Que aún se ha mantenido a través de la historia, como cuál serían. Serían esos aspectos donde todavía se puede hacer qué, se puede hacer una democracia directa, tales como referéndum, ¿cierto? El referéndum se puede hacer todavía, la petición, el plebiscito y las propuestas, ¿cierto? Esta serie de ideas aún permanece vigente, ¿cierto? El tiempo de hoy, donde el pueblo hace sus propuestas, una petición, un plebiscito, un referéndum para cambiar lo que no está funcionando en el tiempo de ahora, ¿cierto? Cambiar como el presidente, cambiar la estructura. Por ejemplo, aquí en Colombia, cambiar que el pueblo salga a marchar, el pueblo salga a sentir. Mire que con el Estado colombiano el pueblo no salió a marchar, ¿por qué? Porque estamos en tiempo de pandemia, pero aún así se han hecho sentir cierta una o de otra forma se han hecho sentir cierto. ¿Por qué? Por la matanza, por la masacre de, digamos que las personas que defienden los derechos humanos, ¿cierto? Los líderes sociales, toda esta cuestión. Entonces, con el tiempo también, la participación democrática también ha mejorado, ha avanzado, ¿cierto? Por ejemplo, hoy se usa que los usos, las formas tecnológicas, los recursos tecnológicos se usan a día de hoy, ¿cierto? No se depende de simplemente urna, donde todo lo pueden cambiar, ¿cierto? O existen las personas tecnológicas donde el ser humano tiene que explotarlo al 100. El mecanismo fundamental de participación de la ciudadanía es el sufragio universal libre y secreto, a través del cual se eligen a los dirigentes o representantes para un periodo determinado. Las elecciones se llevan a cabo por sistemas de mayoría, representación proporcional o combinación de ambos. Sin embargo, la asistencia de elecciones no es indicador suficiente para afirmar que un gobierno o régimen es democrático. Hace necesario que conjuguen otras características. Decíamos una de ellas. Este mecanismo fundamental de la participación de la ciudadanía es el sufragio universal, ¿cierto? Y libre secreto. Por ejemplo, si usted sale a la representación, usted sale a votar, ¿cierto? Por X, candidato que a usted le parezca, le gustó más las propuestas del candidato, ¿cierto? Usted sale a ejercerse que su derecho, ¿cierto? A ejercer su derecho de voto para allá. Y usted elige, ¿cierto? Si usted elige la manera sí, consciente por quién merece llegar al poder, quién merece tener la alcaldía de Sincelejo, ¿cierto? Si es X o Y candidato. Entonces usted deposita su voto, usted lo marca en el buzón, usted marca en el buzón y allí usted su voto es secreto, ¿cierto? Su voto es secreto y usted ejerce ese control, ese referéndum por XY candidato. Por XY candidato, usted votó, ¿cierto? Usted votó en el momento y usted ejerció su control político. Ahora, aparte que usted vota, eso no va a ser dicho a otra persona, terceras personas, ¿no? Que María votó por la tal, ¿no? Que mira, Julián votó por esto, no, que Oscar no. Eso es algo secreto, ¿cierto? Usted votó en secreto y así se debe tener por quién votó, ¿cierto? Usted liga por acá, es diferente, pero en la parte de los que están allí, en la zona electoral, no van a decir por quién votó usted, no van a coger el papelito, van a abrirlo, ¿cierto? Y lo hacen, lo un cartón de una urna, ¿cierto? De una urna hasta el momento clave que llegue ya el conteo de votos. Ahora, estos dirigentes, que son alcalde, presidente y todo, esto cambia, ¿cierto? Esto por un tiempo determinado. Estas elecciones se llevan a cabo que por sistema de mayoría, de presentación proporcional o combinación de ambos. Este periodo de democracia que se da en distintos territorios a nivel internacional es periodo de 4 años, ¿cierto? 4 años la democracia. Pero vemos que hay pueblos que
ya más de 30 años o 15 años en el poder. Ya eso no es democracia, es una dictadura, ¿cierto? Es muy diferente democracia con dictadura. La democracia es la participación del pueblo, ¿cierto? Del pueblo y para el pueblo. Sin embargo, la existencia de elecciones no es un indicador suficiente para afirmar que un gobierno o régimen es democrático. El hecho de que el pueblo salga a manifestarse, salga a votar, así no se toma la decisión propia, ¿cierto? El pueblo se hizo ver, pero la decisión fue diferente porque hay entes en el Estado también que cambian la imagen, ¿sí? La imagen del sector de la democracia. Por ejemplo, usted votó por cierto candidato y termina ganando cierto candidato, como pasó aquí en Colombia, ¿cierto? Aquí en Colombia se controlan la registraduría, la notaría, y hacen el control diferente del conteo de votos, ¿cierto? Sale ganando otro candidato donde el primer candidato o el segundo candidato es el que lleva la ventaja. ¿Sí? Característica de la democracia. La democracia puede ser entendida como una doctrina política y una forma de organización social. Entre muchas de las características y sus características podemos mencionar las siguientes. Dentro de la democracia se debe haber derecho a ciertas características, ¿cierto? Que nos permitan avanzar como sociedad. Al momento que vamos a avanzar como sociedad, nos va a permitir que seguir adelante, ¿cierto? Uniendo y buscando un propio camino, un propio ideal que nos permita llegar a ese sueño que nosotros queremos todos, ¿cierto? ¿Cuál sería esa característica? Son como libertad individual, libertad para la asociación y beligerencia política, presencia múltiple de partidos políticos, distribución del poder en diferentes actores sociales, sufragio universal, libre y secreto, representatividad, alternancia en el poder, libertad de prensa y opinión, igualdad ante la ley, limitación del poder de los gobernantes, apego al Estado de Derecho consagrado en Constitución, Carta Magna o Ley Suprema. Esta serie de características que se van a encontrar en la democracia van a jugar un papel importante dentro de la doctrina política, ¿cierto? Y la organización social de cualquier Estado. ¿En qué sentido, jóvenes? En el sentido que dentro de una democracia, ¿cierto? Participativa, tiene que existir una libertad individual. Usted se sienta bien, que creo que nadie te va a decir, vota por tal candidato. Ve por que este candidato es el ganador. ¿Okay? O toma, tienes 200.000 pesos. Y hay personas que sí le compran el voto, ¿cierto? Personas que ven en su conciencia, hace personas que son ajenas a ellos, ¿cierto? Y a veces hay mucha necesidad aquí en Colombia, porque recuerden, Colombia es un país muy desigual, ¿cierto? Aquí la igualdad no es para todos, no hay esa equidad para todos, no hay oportunidades para todos. Hay personas que de pronto venden su voto porque tienen una necesidad, tienen familia y no le alcanza el dinero, ¿cierto? Y ese dinero le sirve para algo. O simplemente le da igual si gana cualquier candidato. No se siente identificado y que lo mejor que puede hacer es vender su voto. Pero ojo, al momento que usted está vendiendo su voto, no tiene que participación ciudadana. Ojo con eso. Luego, tiene que existir una libertad individual de la persona, ¿cierto? Una persona que decida, que sea transparente y vaya a ejercer su derecho al voto, ¿cierto? Su representación como ciudadano de tal o X ciudad, ¿cierto? De tal departamento. Libertad para la asociación y diligencia política. Que exista una libertad y una asociación, ¿cierto? Una diligencia política sea transparente para el pueblo, ¿cierto? Sin engaño, sin mentira, que se haga lo que se establece en las normas. Distribución del poder en diferentes actores sociales. Aquí la distribución del poder tiene que estar, no puede estar centrado uno solo, ¿cierto? No puede estar concentrado uno solo. Tiene que repartirse el poder, ¿cierto? En actores sociales. Simplemente el poder no va a recaer en el presidente, ¿cierto? Tiene que estar el vicepresidente, el Senado, la Cámara, los alcaldes, ¿cierto? Gobernadores, concejales. El poder va a estar distribuido en muchas zonas. No se va a encontrar concentrado en alguien nada más, ¿cierto? Porque vamos a pasar lo que pasó en tiempos antiguos, ¿cierto? Que el poder se centraba en alguien, en uno solo, ¿cierto? Y esto no debe pasar. Sufragio universal, libre y secreto. Lo que usted va a hacer para algo propio de usted, ¿cierto? Que usted vaya a votar, es algo propio, nadie tiene que decir, mira, Juan vota por María, mira, Pedro vota por
por Pablo, no. Y es algo suyo o algo propio, es un sufragio universal. Esto es libre y secreto de la persona, por quién quiere votar, por quién se siente representado, si el candidato de la izquierda, el candidato de la derecha. Ya estoy diciendo usted, no, el candidato de la derecha es malo y a usted le gustó ese, usted nadie haga su idea porque usted tomó su decisión calmadamente, cierto, y a cabeza fría. Representatividad. Esta representatividad, que el pueblo se siente representado por aquellas personas que llamamos al poder, por aquellas personas que nosotros tomamos, ¿cierto? Que nos hacen entender que nos representan como actores sociales entre una sociedad. Pero vemos que en la mayoría de casos no pasa así, joven. A veces llevamos a alguien, ¿cierto? Y nos engaña, nos vende una política falsa. Por ejemplo, aquí en Colombia muchas veces ha pasado, ¿cierto? Muchas partes de la sociedad colombiana está inconforme con los dirigentes que han tenido en el lapso de tiempo, ¿cierto? Llámense Uribe, llámense Santos, llámense Duque, llámense Pastrana, ¿sí? Llámense fulanito y tal. ¿Por qué tan inconforme? Porque no le han cumplido al pueblo, ¿cierto? No han cumplido al pueblo, no han cumplido al pueblo, su representatividad no se siente bien. Miren que aquí en Colombia se da el suceso de la masacre o el asesinato de los líderes sociales, es normal, ¿cierto? Ya es normal. Las niñas que son violadas, las niñas que son asesinadas, ya sé que es normal en Colombia y el pueblo no se hace notar, ¿cierto? Esa representatividad de los gobernantes, del presidente, que se anuncie, que vaya atrás de los culpables, de los asesinos, ¿cierto? De X o Y personas. Hay familias que piden justicia, quieren que les aclaren todo y el gobierno hace la vista gorda acá. Tiene que haber una alternancia en el poder, ¿cierto? Que alternancia del poder que ya sea de presidente a concejal, existe esa alternancia en el poder, ¿cierto? Alternancia que de 4 años, ¿cierto? 4 años del poder. 4 años después se cumple el lazo de tiempo, ya tiene que ceder el cargo a otro dirigente de turno, ¿cierto? Digamos que acá Mateo se lanzó y Mateo ganó las elecciones. Mateo va a estar en el poder por 4 años, que va a representar el pueblo, pero muchas veces representan intereses propios de ellos mismos, ¿cierto? Intereses propios. Entonces el pueblo necesita un modelo de alternancia que permita que X candidato cada 4 años sea que removió el cargo, ¿cierto? Pero también existe la parte donde el candidato puede ser elegido nuevamente por otro periodo de 4 años, serían 8 años del poder, ¿cierto? Y si esta parte de alternancia no existiera, no sería una democracia como tal, ¿cierto? Sino que una dictadura, como es el caso que pasó en Cuba, el caso que pasó también en Venezuela, y en 1910 lo que pasó también, ¿a dónde? En México, ¿cierto? Con Porfirio Díaz, que era el dictador aquel entonces, ¿cierto? El dictador aquel entonces en México. Aquí en Colombia hemos visto como tal, no ha existido una dictadura tan larga, ¿cierto? Si se puede llamar así dictadura. A mí que los presidentes que han durado el mandato de Uribe y Santos, periodo de 8 años. Libertad de prensa y opinión. Esta libertad de prensa y opinión es importante, ¿cierto? Ya que lo va a permitir lo que se tiene claro, que usted piense, la opinión pública suya, ¿cierto? La opinión sensata, si esa persona merece llegar al poder, no merece llegar al poder. Y la prensa, ¿sabes? Que la prensa aquí en Colombia es muy amarillista, la prensa vale duro, ¿cierto? La prensa va a ejercer su propia crítica, ¿cierto? Una libertad de prensa propia, que el pueblo no diga, bueno, tú como tú eres el Heraldo, vas a hablar bien de mí, ¿cierto? Anteriormente el Heraldo hacía eso, hablaba bien de su propio candidato y hablaba mal del otro candidato. ¿Ah? Entonces la prensa fue un papel importante dentro de la democracia, ¿cierto? Nos va a dar a entender si esa persona está preparada, si esa persona es apta para el cargo, si esa persona tiene que llegar al poder, ¿cierto? Y las personas se van a sentir representadas por X o Y candidato cuando llegue al poder. Igualdad ante la ley, que todos somos iguales, ¿cierto? Yo, usted, otros profesores, su mamá, su papá, fulano, tienen que igualar ante la ley, no porque el hecho de que usted sea blanco tiene más derecho que yo, o yo sea negro tengo más derecho que usted, no eso, ¿cierto? Aquí en Colombia vemos que Colombia existe que una multiculturalidad donde todos tienen que tener las mismas condiciones
en el país, ¿cierto? Está en igualdad ante la ley. Limitación del poder de los gobernantes. Hay una limitación de poder en los gobernantes, ¿cierto? Que el gobernante no que va a la suprema autoridad, ya porque el gobernante de Sucre va a regir el control propio, ¿cierto? Quiere que separar Sucre de Colombia, ¿no? Hay un poder donde los gobernantes tienen que llegar hasta allí y ahí no puede pasar, ¿cierto? Que hay cierta limitación de poderes y donde el gobernante no puede ya avanzar más esa participación democrática o ejercer el poder propio por sus propias manos. El apego al Estado de Derecho consagrado en una Constitución, Carta Magna, la Suprema. Ahora la democracia como está dada, se tiene que crear una Constitución, una consagración de la Constitución, la Carta Magna o Ley Suprema, ¿cierto? Que está establecido que es un libro que llamamos que Constitución Política, ¿cierto? Donde nos dice cómo somos regidos, cómo somos llevados, cómo son nuestros derechos y nuestros deberes, ¿cierto? Unos decretos que van a tener ahí en cuenta. ¿Para qué? Para el pueblo que sea no mandado, porque no lo mandan, ¿cierto? Sino gobernado, ¿sí? Y usted sepa que aquí en esta constitución política no se puede quitar el derecho a la vida de otra persona, no se puede quitar faltas de oportunidades, ¿cierto? Pero vemos que aquí la constitución más hermosa de toda la historia de la humanidad es la colombiana. Le hablan muy hermoso, hablan un poema, y que se cumpla no se cumple, ¿cierto? Que de derecho a la ocasión y vemos cuántos jóvenes se quedan sin estudios, ¿cierto? Derecho a un buen empleo y cuántas personas viven en malas condiciones, ¿cierto? No tienen un empleo digno. Derecho a la salud. Muchas personas se mueren esperando una cita médica o se mueren en las puertas de un hospital o una clínica, ¿cierto? Porque no la atienden, porque no es no es el carnet de ellos. Recuerden que, señores, que ante todo es persona, ante todo es un ser humano. Eso es muy importante en una sociedad. ¿Tienen preguntas hasta ahora o todo va claro? Muy bien. ¿Quién me puede ayudar en esta parte de la diapositiva? ¿Hay una persona voluntaria que le gustaría participar en el día de hoy? A mi profe. Muy bien. Bueno, aquí dice, puede adaptarse a diferentes modalidades de organización gubernamental. Por ejemplo, sistema republicano en el que el liderazgo recae sobre un presidente. Monarquías parlamentarias en las que existe la figura del primer ministro con atribuciones semejantes a las del presidente. Atenas fue una de las primeras ciudades en establecer la democracia, aunque algunas investigaciones antropológicas sugieren que, probablemente, los comportamientos democráticos fueron habituales en algunas sociedades apátridas, mucho antes de la época de esplendor de Atenas. Muy bien, muy bien. Vemos que la parte de la democracia, por a veces es representativo, recae que en una persona, porque digamos que presidente. Entonces puede adaptarse a ciertas modalidades, ¿cierto? Gubernamental, por ejemplo, sistemas republicanos, ¿cierto? En el sistema republicano, llegamos a alguien al poder, llegamos a alguien que nos represente como dicho presidente, ¿cierto? Que en Colombia sería Duque. Muchos se sienten representados, identificados con Duque, muchos se sienten con vergüenza, ¿cierto? Vergüenza con Duque, ¿cierto? Con muchas cosas, pero ya eso es aparte, ¿cierto? Y ahí se respeta la opinión de cada persona, ¿cierto? Se respeta la opinión diferente de Mateo, ¿sí? José se respeta porque es algo propio de ellos, ¿cierto? Entonces, por eso recae en un presidente, se en monarquía parlamentaria en la que existe figura de primer ministro, ¿cierto? Con atribuciones semejantes a las del presidente. Esos primeros ministros que los coloca el presidente, ¿cierto? Se crean aquí ya con opiniones propias o son muy cercanos al presidente, ¿cierto? Muy cercanos, donde se haya una toma de decisiones, ¿cierto? Lo que están en el Senado, Cámara, lo que se encarga de crear los derechos, las políticas y las propias instalaciones de una política propia en el Estado soberano, ¿cierto? En qué sentido, chicos? Aquí Cámara y Senado va a hablar, digamos, que se crea un nuevo decreto, una nueva ley, ¿sí? Este nuevo decreto va a permitir que si el gobierno se regula o no se regula, por ejemplo, una reforma agraria, ¿cierto? Una reforma agraria, o por ejemplo, cuando hubo el tiempo de ahora que
en la ciudad de Sincelejo no se puede salir porque existe el COVID, una pandemia, ¿cierto? Hay toque de queda. Esto fue establecido, ¿cierto? Mediante una resolución. ¿Y cuál fue el primer epicentro pues, de democracia, de política a través de la historia? Atenas. Todo inició en Atenas, todo inició en Grecia, ¿cierto? Grecia es la partida de este poder político. Grecia es el ojo que va a visionar a las otras sociedades a nivel mundial a través de la historia. Esta ideal de democracia, de política, lo hicieron ellos ¿para qué? Para tener soberanía de su propio territorio, ¿cierto? De su propia sociedad. Y no pensaron que con el tiempo que se iban a expandir, que su ideal de democracia sería lo que esté usando a nivel mundial, ¿cierto? Todo Estado necesita democracia, ¿cierto? Necesita democracia para ser escuchado, necesita una representación en ellas mismas, ¿cierto? Entonces, con Atenas inicia el papel de democracia, la cual se va a extender en diferentes sociedades. Ya con la Revolución Francesa cambia el ideal de democracia